Muchas gracias, Peter y Sean y Noemí y Alma por ayudarnos en la adoración en esta mañana. Por favor, abran sus Biblias a Primera de Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1. Esta mañana me gustaría continuar haciendo una pausa todavía en nuestro estudio del Evangelio de Juan para tomar un momento y meditar en el tema acerca del celo bíblico para corregir con fidelidad. Es el celo bíblico necesario para corregir falsas enseñanzas, para corregir errores doctrinales, errores, ideas erróneas, hacerlo dentro y fuera de la iglesia. ¿Y cómo hacerlo con fidelidad? Primera de Timoteo, entonces, capítulo 1, vamos a estar leyendo ahí los primeros 7 versículos, más bien de los versículos 3 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7, versículo 3, dice de la siguiente manera: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Señor, una vez más oramos a ti por tu asistencia y rogamos de que seas tú el que use el consejo de tu palabra para nuestra edificación. Que el consejo que recibamos, la instrucción que recibamos de tu palabra nos edifique y nos ayude a pensar conforme a la verdad. Que nos ayude a que forme un carácter de convicciones para poder corregir ideas erradas y que podamos pensar nosotros de forma intencional, incluso a la hora de cómo hacerlo. No solo ellos, sino también a la hora de hablar, de tener conversaciones con otros creyentes, de no comentar acerca de verdades bíblicas tomándolo muy a la ligera, sino con el deseo de la manera adecuada, en base a convicciones bíblicas y con la motivación correcta. Ayúdanos para entonces poder ser luz en un mundo de oscuridad y estar listos para dar una respuesta para quienes pregunten acerca de la fe que tenemos en Cristo. Te damos gracias, Señor, y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en nuestra era de internet y de redes sociales es fácil poder ver a personas que pudiéramos llamarle hermanos contender por la fe. E incluso vemos a hermanos que se han dado a conocer en sus vidas por refutar precisamente falsas doctrinas. Contienden por la verdad. Durante sus vidas, algunos de ellos han pasado haciendo precisamente ello. Quieren contender por la verdad y quieren apuntar tanto a creyentes débiles o niños en la fe como a inconversos, apuntarles a Cristo. Pensamos a hermanos quienes se han dado a conocer como ellos, que acaban de pasar a la presencia del Señor. Pienso en, algunos conocieron a Voddie Baucham. Otros tendrán en mente también a hermanos muy queridos como John MacArthur y entre otros, R.C. Sproul y demás. Hermanos que se dieron a conocer, era evidente que tenían una convicción bíblica.
y pudieron contender por la fe. Sabían la verdad, podían identificar las ideas erradas y podían también apuntar hacia la verdad, corrigiendo ideas erradas y falsas doctrinas. Y como estos hermanos, también han existido muchos a través de la historia de la iglesia. Muchos que se han dado a conocer y muchos que no hemos escuchado de ellos, pero que son hermanos que han contendido por la fe y algunos que aún hasta el día de hoy continúan haciendo ello. Y en la palabra de Dios vemos claros ejemplos de hombres quienes precisamente se dieron a conocer por ello, y Pablo es uno de ellos, es un ejemplo de quien contendió por la verdad. Y no solo la contendió, la defendió, la predicó y la vivió. Y fue un ejemplo de cómo hacerlo de forma piadosa. Y no solo fue un ejemplo, sino que también le enseñó a otros a hacer lo mismo. Timoteo, siendo uno de sus claros estudiantes o discípulos, si pudiéramos decirlo de esa manera, quienes le enseñó a cómo saber la verdad y le mandó a contender por la verdad y a vivirla. De manera que las vidas piadosas como el apóstol Pablo nos recuerda que todo hombre que quiere permanecer fiel al Evangelio entonces tendrá que llegar a esa realización en su vida, contender por la verdad de Dios. Se le requerirá que contienda por su fe, que busque guardar la sana doctrina, pero hacerlo no con un celo que no sea bíblico, sino con uno que sea bíblico para permanecer fiel, para poder contender por la fe de forma agradable al Señor, y que lo haga no solo con una forma agradable, sino para ello requerirá una motivación adecuada. Y esto entonces nos lleva a hacer las preguntas a nosotros también, quienes somos también llamados a contender por la verdad. A todo creyente, a todo hombre que vive de forma piadosa tendrá que hacer ello. Se nos llama entonces a contenderlo, pero debemos de hacerlo con la motivación adecuada. Y por eso nos lleva esto a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo un creyente piadoso debe de lidiar con la falsa doctrina, con ideas erradas? ¿Y cómo puede hacerlo dentro y fuera de la iglesia? Como un creyente fiel debe de responder ante la propagación de enseñanzas falsas o ideas erradas en la iglesia. Bueno, la palabra de Dios, encontramos pasajes que nos instan a hacer precisamente ello, a corregir lo errado, lo que es contrario a la verdad de Dios, contraria al Evangelio, contraria a Cristo, y que es contraria a la sana doctrina, y hacerlo con la motivación adecuada. Y aquí la carta entonces de 1 Timoteo es una carta en donde el apóstol Pablo instruye a Timoteo a cómo corregir lo malo, la enseñanza errada dentro de la iglesia, y cómo enseñar entonces lo bueno. Y es uno de los pasajes en donde vemos cómo, la manera y la motivación que el hombre piadoso, la mujer piadosa debe de hacerlo, corregir falsas ideas en la iglesia y fuera de. Aquí en nuestro pasaje entonces encontramos dos llamados que todo creyente piadoso debe de guardar para corregir con fidelidad y tener un celo piadoso. Número uno es guardando el llamado a corregir. Y es lo que vamos a ver aquí que Pablo le hace precisamente a Timoteo en los versículos 3 al 4. Y número dos, guardando el propósito y la motivación correcta por corregir, que es lo que veremos ahí como Pablo lo hace al enseñarle a Timoteo en los versículos 5 al 7. Entonces, eso es lo que veremos aquí en nuestro pasaje. Un celo, un ejemplo de cómo luce el celo bíblico. Entonces, un poquito de contexto aquí en nuestro pasaje, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en 1 Timoteo? Bueno, Pablo, después de salir de su primer encarcelamiento, decide visitar varias ciudades en donde anteriormente había estado. Sin embargo,
Timoteo, quien es un pastor joven, es dejado en Éfeso para poder corregir problemas que habían en la iglesia. Y después de un tiempo entonces de haber dejado a Timoteo en Éfeso, Pablo entonces le envía la carta para animarle y para instruirle a cómo debe de llevar a cabo la tarea que le había encargado y hacerlo, una tarea que le había encargado para restaurar el orden dentro de la iglesia. En capítulo 3, el versículo 15 nos dice Pablo que le escribe a Timoteo para que sepa cómo debe de conducirse en la casa de Dios. Y quiere hacer ello entonces. Le ha dado una encomienda y quiere instruirle cómo debe de poner orden. Cómo restaurar el orden en la iglesia. Y la carta entonces comienza con Pablo encargando a Timoteo a corregir a falsos maestros que estaban enseñando ideas erradas. Y aquí es en donde se encuentra nuestro pasaje entonces, al inicio de la carta, en donde encontramos el primer entonces. Vemos a Pablo haciendo ello y por ende vemos el mandato que le da a guardar, el mandato a corregir. Vea cómo lo dice ahí nuestro pasaje en los versículos 3 al 4. Dice el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que la edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Así te encargo ahora. Y con ello entonces Pablo le da este encargo a Timoteo. Y hermanos, lo primero que entonces que vemos necesario para corregir la falsa ideas, falsa enseñanza y a los que la promueven es necesario entender que la palabra de Dios nos llama entonces a hacer precisamente ello, a corregir todo lo que va contrario a la verdad de Dios. Y esa es una convicción que todo creyente debe de tener. No tolerar, sino corregir con la verdad. No solo esto es bíblico, sino es necesario. Y esto es importante tenerlo en mente. ¿Por qué? No sea de que entonces de forma paulatina podamos ir cediendo a la idea popular que en el día de hoy se conoce, de que es amoroso tolerar el error en el nombre del amor. No, todo lo contrario. El amor nos llevará a hacer precisamente ello. 1 Corintios 13, el amor no se goza de la mentira o de la injusticia, sino de la verdad, de lo justo. El amor nos llevará a hacer ello precisamente y hacerlo con la motivación adecuada. El amor va a ser precisamente lo que le va a impulsar a poder corregirlo y hacerlo de la manera correcta. Vamos a ver ello precisamente más adelante en el versículo 5 al 7, cómo luce el amor en acción, cómo motiva el corazón a corregir y ayudar, le ayuda al creyente a pensar de forma clara en cómo debe de hacerlo, cómo debe de tratar a aquellos quienes están errados, cómo debe de alcanzarles, buscar traerles nuevamente hacia el camino de la verdad, pero es motivada por el amor. Entonces, eso es lo que hace Pablo acá, le da el mandato entonces de que corrija. Veamos la forma en la que lo hace entonces, le pide Pablo a Timoteo que guarde el mandato para corregir a los falsos. Ahí en el texto dice Pablo llama entonces a guardar un encargo, una tarea por hacer, el versículo 3. Pablo comienza a darle este encargo usando la palabra te ruego, te ruego. Esa es la forma en la que se acerca a Timoteo y le dice te ruego a que guardes el encargo. Y esta palabra de rogarle tiene la idea de exhortar. Pablo está exhortándole, quiere llamar a Timoteo a hacer algo. En este caso Pablo llamando a Timoteo le está exhortando a que vaya a hablar, a obrar en nombre de Dios.
Pablo lo está haciendo, le está llamando, le está rogando, lo está haciendo con una autoridad y quiere que Timoteo haga lo mismo. Y esto indica la seriedad de la instrucción de Pablo entonces a Timoteo a corregir. Pablo le está dando el mandato y le está rogando, se ve su corazón intencionalmente queriendo llamar a Timoteo a que haga algo y que así como él mismo lo ha hecho. Esto indica también no solo la sinceridad, sino la seriedad de la instrucción de Pablo a Timoteo a que haga la labor. Y esa es la misma entonces labor que el creyente tiene en el día de hoy, que usted también tiene en el día de hoy. Lo primero que tenemos que entender entonces es, un celo bíblico va a entender de que va a operar en base a un mandato, va a actuar en base a una instrucción, en este caso a corregir lo que es falso. Y obedece y quiere seguir esa instrucción. No es simplemente un impulso, es en base a una convicción que está basada en una instrucción, como la que estamos viendo en el texto. Corrige. Y entonces acá, de regreso a nuestro pasaje, Pablo dice, ¿cuál es este encargo que le da Pablo a Timoteo a hacer? Bueno, le dice a que se quedase en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. ¿Pero para qué? Para que instruyese o mandase, como lo dice la Biblia de las Américas, a algunos que no enseñan diferente doctrina. La palabra ahí, mandase, respecto a esa palabra, Pablo está mandando a Timoteo a instruir y a ordenar entonces a los falsos a que no enseñen diferentes doctrinas extrañas, como lo dice la Biblia de las Américas. Hermano, esa es la labor de pastores y liderazgos, sí. Esto es lo que son llamados a hacer, sí. Corregir cualquier tipo de doctrina falsa en la iglesia que se pueda estar enseñando de forma explícita o implícita. Y también para todo creyente. ¿Cómo luciría esto en la vida de cada creyente al tener esta convicción? Piensa en estudios bíblicos, piense en conversaciones que usted tiene con otras personas quienes profesan ser creyentes y que hablan ciertas ideas. ¿Está usted presto a querer decir con amor, pero corregir, decir, no es precisamente eso lo que la palabra de Dios nos dice? Piensa en cualquier otro contexto en el que se pudiera promover ideas erradas y usted quiere estar presto entonces a querer pensar de forma bíblica. Sí, el liderazgo es llamado a hacerlo, pero también cada creyente que tiene convicciones ancladas en la verdad va a querer naturalmente hacerlo. El creyente es llamado también a no tolerar unas falsas ideas. Y eso es muy, muy común, hermanos, llegar a hacer ello. A veces cuando escuchamos a alguien hablar una idea falsa decimos, simplemente le estoy siguiendo la corriente. No, así está bien, solo le estoy siguiendo la corriente, pero pudiese usted terminar afirmando lo que estas personas están creyendo, al simplemente decir, sí, todo está bien. Sino debemos de pedirle al Señor que nos ayude a tener la convicción para poder, y el amor para poder corregir a quienes están errados. Entonces, hermanos, todo creyente debe estar alerta, a ser cuidadoso en la enseñanza que abrace o que afirme, y la enseñanza o lo que usted vaya a compartir, debe tener cuidado con lo que comparte. Incluso es por eso que tener cuidado en la forma en las cosas que usted comparte. ¿Qué es lo que usted comparte? ¿Será que estoy siendo cuidadoso en lo que yo comparto con otros creyentes? De manera que esté cuidando yo la enseñanza bíblica. ¿Quiénes son los predicadores que yo recomiendo en YouTube? ¿A quienes yo escucho en Internet? ¿Cuáles son los podcasts que yo sigo? Y pudiéramos ir agregando a la lista. ¿Será que estoy siendo cuidadoso con los videos que yo comparto a los demás? ¿O simplemente porque suena bonito? ¿Qué tal en mis conversaciones con los demás?
¿Qué tal cuando yo estoy compartiendo ciertas observaciones acerca de la palabra de Dios? Lo hago con la seriedad de ser un buen estudiante en la palabra de Dios, para guardar la doctrina, o simplemente lo que se me viene a la mente en ese momento. Entonces, esto nos ayuda entonces a pensar de una forma intencional, bíblica, en la forma en la que nos conducimos, para tener un celo adecuado por la verdad de Dios y contender por la fe. Volviendo aquí a nuestro texto, entonces, Pablo está mandando a Timoteo a instruir y a ordenar a los falsos a que no enseñen diferentes doctrinas extrañas. Pero surge la pregunta, entonces, pues, ¿a qué tipo de maestros o falsos maestros de Timoteo debía de dar estas órdenes de no enseñar doctrinas extrañas? ¿Qué es lo que dice el texto acá? ¿Quiénes eran estos falsos? El texto no dice explícitamente, pero identifica a alguno ahí en el texto como a algunos. Pablo se refiere a estos como a algunos. Lo más probable es de que esto se refiere a los maestros judaizantes, dado que tenían el trabajo de enseñar y querían, como dice el versículo 7, ser doctores de la ley. Y por tanto, si tenían el trabajo de enseñar, lo más probable es que esto lo hacían en el contexto de la iglesia o de entre otros creyentes. Eran personas que tenían influencia, en otras palabras, dentro de otros creyentes. ¿Y cuáles eran estas doctrinas extrañas que ellos estaban enseñando? Bueno, estas pudieron haber sido un tipo de, como dice el texto, doctrinas extrañas con relación al Antiguo Testamento. En base a ahí los versículos 3, versículo 7. Y esto podría referirse a un tipo de enseñanza del legalismo judaico que se estaba promoviendo y que Pablo quiere que Timoteo corrija. Más adelante ahí en el capítulo 4, versículo 3, Pablo nos habla de algunos que enseñaban y prohibían casarse y mandaban a abstenerse de alimentos. Ahí lo puede leer usted en el capítulo 4. Vayan ahí rápidamente, unos momentos. El capítulo 4, versículos 1 al 3. Versículo 1, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. La verdad. Entonces, lo más probable es que estos eran los tipos de doctrinas extrañas, entonces, a la que Pablo se está refiriendo. Pablo le dice aún aquí en el capítulo 4, doctrinas de demonios. Entonces, el mandato que Timoteo tenía era de ordenarles a no enseñar ideas erradas, contrarias a Cristo, a la verdad de Dios. Pero también Pablo dice ahí el texto que tenían el mandato de ordenarles a no prestar atención a fábulas y genealogías interminables. Esa descripción que usa Pablo acá en el texto de prestar atención muestra la acción de parte de los falsos en que creían de continuo en falsas fábulas y genealogías interminables. Esa era en lo que se enfocaban. ¿Y qué eran estas fábulas? Bueno, así la palabra significa, se está refiriendo a mitos, se está refiriendo a leyendas. Literalmente la palabra tiene que ver con historias sin ninguna validez, que no hacen distinción entre lo que es hecho o que es ficción, que no hacen distinción en lo que es falso o verdadero. Y aún las instrucciones de que se puedes encontrar en esas fábulas, son historias erradas. Y este tipo de historias, entonces, sin ninguna validez, eran las que creían estos falsos. Y no solo las creían, sino que las enseñaban. No había un cuidado por la verdad de Dios. En cuanto a genealogías, esta palabra aparece en Tito 3:9. Y lo más probable es de que se refiere a genealogías humanas sacadas nuevamente del Antiguo Testamento.
Por lo tanto, cuando Pablo usa la expresión mitos y genealogías, estas eran historias que se pudiesen muy bien sacado de la Biblia y aumentadas con interpretaciones y adiciones impuestas en el texto, inventadas. Eso nos muestra que estos falsos entonces estaban creyendo mentiras inventadas y enseñándolas, como que si fueran verdad. Tenían una teología errada. Estaba basada en mitos y genealogías que equivalen a mentiras. Y entonces aquí es donde vemos, hermanos, cómo el llamado que se nos da, que se le da a Timoteo a corregir falsas doctrinas, es importante. Es importante a nosotros también. ¿Por qué? Porque cualquier idea que esté apartada de la verdad de Dios no va a tener un fundamento bíblico. Son contrarias a Cristo. Por lo tanto, como lo dice el texto, el único resultado que se puede esperar de esas ideas falsas es que simplemente va a acarrear a disputas, va a acarrear a que hayan conversaciones sin ningún propósito de edificación, va a acarrear a que lleven únicamente argumentos. No va a llevar a la edificación del cuerpo de Cristo. Que es lo que más adelante en los versículos 5 al 7 se va a enfocar Pablo a que sea la motivación correcta, buscar la edificación del cuerpo de Cristo. Únicamente van a llevar a discusiones inútiles estas vanas palabras, vanas palabrerías. Más adelante en el capítulo 6, en el versículo 3 al 5, se va a resaltar esta verdad. Usted lo puede ver ahí si quieren, en el pasaje. Pablo ahí en los versículos 3 al 5 lo dice de la siguiente manera. Capítulo 6, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, cualquier idea que esté divorciada de la palabra de Dios va a llevar únicamente a vanas palabrerías. Y el llamado para el creyente piadoso entonces es guardar el mandamiento, a corregir enseñanza dentro de la iglesia y fuera de. Y usted y yo tenemos la responsabilidad, hermanos, de hacer ello también. La palabra de Dios nos exhorta a guardar el mandato, a hacerlo. ¿Por qué? Porque como dice Pablo ahí en el capítulo 3, versículo 15, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y eso debe de ser aplicable en la forma en la que usted entonces piensa. Nuevamente, tráigalo a sus conversaciones y a lo que usted permite y no permite en su manera de pensar y a quienes escucha y quienes le influyen. Por otro lado, el trabajo del que enseña entonces de una forma más específica en la iglesia es buscar hablar la palabra de Dios con otros en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es en lo que debe de enfocarse no solo el que enseña en la iglesia, sino el creyente también, buscar la edificación, que es por la fe. La Biblia de las Américas traduce esa frase, la edificación de Dios, que es por la fe, de la siguiente manera, que es el plan de Dios por la fe. ¿Y qué significa entonces ese plan de Dios por la fe? La palabra original tiene sentido de administrar una casa, como el trabajo de un gerente que administra una casa, y de manera en la que edifica, la edificación, de Dios, que es por la fe. El creyente debe entonces de buscar ser fiel en referencia a la administración de la instrucción que ha recibido y buscar capacitar
buscar la edificación de los demás por la fe, en vez de promover ideas propias o meras especulaciones, como los falsos lo hacen. Entonces usted tiene el privilegio y la verdad que ha recibido en el Evangelio para poderla entonces compartir con los demás, como alguien que es un buen administrador de las verdades que ha recibido. Por lo tanto, entonces, esta debe de ser el celo del creyente. Debe de ser la ambición, si quiere ponerlo así. Debe tener una ambición, un celo piadoso. Buscar corregir fielmente. Incluso, y sigue esto entonces, aquí es, si sigue esto, si sigue con esta deseo, con el celo piadoso, este celo piadoso que está en base a una instrucción, a seguir lo que se le ha mandado en la palabra de Dios a hacer, a corregir con fidelidad, le va, y si lo busca hacer en base al mandato que ve en la palabra de Dios, y ser fiel al mandato, le va a guardar entonces a que quiera hacerlo en base con una motivación errada, a que vaya a hacerlo por orgullo, queriendo demostrarle que sí sabe mucho. ¿Por qué? No va alguien que está pensando en ser fiel al mandato, no va a estar pensando en sí mismo, no va a estar pensando en su propio ego. Decir, mira, yo sí sé mucho. No, tú estás mal. No, la instrucción, la que va a estar en su mente, va a ser una que va a ser en base a una convicción bíblica. Está pensando en ello. No va a querer, le va a guardar a querer simplemente corregir por ganar un argumento. No, hermanos, es necesario que el creyente sea motivado por convicciones bíblicas y por la instrucción en la palabra de Dios, en su celo por corregir. Su motivación sincera e informada en la palabra de Dios le guiará a corregir fielmente con la verdad y con la actitud y con la manera adecuada. No va a ser una actitud que destruye en el proceso de la corrección, sino una que edifica, porque es motivada por el amor de Dios y el amor al creyente y a los demás. Y esto nos lleva entonces al segundo punto de nuestro mensaje, que vemos el segundo llamado que todo hombre piadoso debe de guardar para corregir falsas enseñanzas en la iglesia y fuera de. Y eso es guardar el propósito, tener la motivación adecuada por la que él corrige. Y aquí vemos entonces que la meta de guardar el mandato a corregir falsas ideas y a quienes lo promueven, la meta no es una fe fingida o motivada por deseos pecaminosos. No, sino que la motivación es amor. Amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia. De una buena conciencia. Y ahí está la clave de un celo piadoso. Un celo por la verdad de Dios al querer corregir el error. ¿Por qué? Por amor a Dios y por amor a los demás. Y es lo que precisamente Pablo dice aquí en Timoteo. Entonces el volviendo aquí a nuestro pasaje, en los versículos, capítulo 1, versículos 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esta es la meta, es el deseo por corregir. El fin es ganar a los demás. Pablo aquí en el versículo 5 le recuerda a Timoteo entonces que la meta por el cual debe de ordenarle a los falsos a no enseñar doctrinas extrañas es que le debe motivar por amor. Amor que nace de un corazón puro, amor por los demás. Sí, pero este amor el primero va a venir por un amor por Cristo y su palabra. Un amor por defender el Evangelio de Cristo. Esta es la razón por la cual Pablo predicaba a Cristo.
conocía a Cristo. Y esto le impulsaba a hacer lo mismo entonces. Un comentarista resume bien lo que esto representa, y cito: la meta de predicar la verdad y advertir en contra del error es llamar a los seres humanos a la salvación verdadera en Cristo, lo cual produce amor a Dios que brota de un corazón purificado. En cuanto a amor con el que debe de corregir quien lo hace, este es el amor que conlleva la voluntad y la decisión, que se caracteriza por la abnegación y el sacrificio propio para el beneficio de otros. Y es la manera de un cristiano verdadero con que lo hace. Fin de la cita. En otras palabras, el amor, la motivación adecuada, el amor que estamos hablando acá no es un amor egoísta que busca sus propios impulsos o meramente expresar su propio descontentamiento ante el error, sino busca el beneficio de los demás. Busca ayudar, en pocas palabras, a llevar a otros que están en error y llevarlos a la verdad. Y esto debe ser característico del creyente. Esta es la manera, la motivación, el amor. Ahí Juan 13:35 nos recuerda esto, ¿no es cierto? Que en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. De manera que esta es la actitud que no deja al creyente aún en su meta de corregir. Entonces, hermanos, si usted y yo vamos a guardar entonces la verdad, la verdadera meta en corregir, por la cual debemos de corregir, esto no va a poder ser manufacturado. Nuestra mente debe ser el amor, un amor por Cristo, un amor por querer a otros venir a salvación, un amor por querer ver a otros andar y caminar en la verdad. Pero este tipo de amor solo lo tiene el que ha experimentado el amor de Dios y que lo busca imitar entonces. Busca imitarlo intencionalmente. No tolera el pecado, no es un amor que tolera el pecado, no es un amor que tolera el error, pero es un amor que sabe que es motivado, sabe cómo corregirlo y lo busca hacer con la motivación adecuada. Ahora, esto es con relación también con el punto que hace Pablo acerca del amor nacido del corazón puro, la motivación adecuada, pero esta clase de amor también conlleva una buena conciencia, a una buena conciencia. ¿Qué le quiso decir Pablo a Timoteo acerca de tener una buena conciencia y de una fe no fingida? Yo creo que está hablando acerca de la postura total del creyente y lo que debe de acompañar la motivación correcta, y esto es una buena conciencia, una fe no fingida. Alguien que es un creyente verdadero, alguien que ama la verdad de Dios, va a tener un genuino deseo y un amor genuino y una fe no fingida. Y por eso se va a ser evidente aún en la forma en la que corrige. Una conciencia corrupta implica o tiene que ver con una discrepancia entre confesión y la acción. Es decir, alguien que tuviera una conciencia corrupta va a tener una discrepancia entre lo que profesa y lo que hace. Lo que usted confiese o cómo usted viva, pudiese haber ahí una discrepancia. La conexión con la fe muestra que la buena conciencia tiene que ver con la nueva creación que abarca la vida entera y no solo con una conciencia sin mancha en sentido moralista o fariseísta. No es una fe fingida, en otras palabras, como lo dice el texto. Hermanos, existe un peligro entonces en ignorar nuestra conciencia cuando el Señor nos trae convicción en alguna área de nuestra vida. Sí, ignorar la conciencia, el violar la conciencia no solo puede llevar a algunos hacia más pecados, sino a una conciencia cauterizada que termina apostatando de la fe, mostrando así que tal persona que apostató de su fe nunca tuvo un amor puro o una buena conciencia, ni mucho menos una fe sincera. Cosa que los falsos caracteriza a los falsos.
Entonces, ¿habrá algo que el Señor pudiese traer convicción a usted? ¿Una conciencia culpable en cuanto a ideas cerradas o acciones mal motivadas que necesitan ser cambiadas? Es correcto poder pausar y meditar en ello. ¿Qué necesito aún cambiar? Oremos al Señor que no seamos de quienes ignoran una conciencia cuando el Señor nos trae a corrección, particularmente en cuanto a ideas cerradas o una mal proceder. Que seamos hallados más bien con una buena conciencia y una fe no fingida. Y eso es fundamental para la vida del hombre y la mujer de Dios. Por eso más adelante Pablo exhorta a Timoteo entonces, ahí en el versículo 18 y 19 del capítulo 1, a mantener la fe y una buena conciencia, porque algunos que desechan esas cosas naufragan en cuanto a la fe. En cuanto a la fe. Lo interesante es que Pablo termina diciendo en el versículo 6, ahí en nuestro pasaje, que eso es precisamente lo que hacen algunos, es decir, los que promueven las falsas enseñanzas, violan sus conciencias. Ellos se desvían de los estándares bíblicos y morales y van tras vanas palabrerías. Rechazan en el proceso la verdad de Dios. ¿Y por qué es que se desvían de los estándares bíblicos y morales? Porque van tras cosas falsas, vanas palabrerías. Versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, terminan haciendo lo opuesto. ¿Por qué? Porque ni aun su amor ni su motivación es correcta. Sus metas no es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe fingida, sino seguir sus propios deseos centrados en sí mismos. Por lo tanto, entonces, debemos de guardar la instrucción, sí, debemos de guardar el propósito y la motivación adecuada a la hora de corregir ideas falsas. La forma en la que usted debe de ver, de examinar ideas erradas, es con el propósito de seguir la instrucción que se nos ha sido dado, de hacerlo, y la motivación correcta de pensar de forma bíblica. Así que esos son dos llamados que vemos acá en la palabra de Dios que hemos visto en esta mañana, para un celo piadoso, para contender con la verdad y hacerlo de una forma bíblica. Pidamos al Señor que nos ayude a hacer ello, a crecer y más en nuestro celo por la verdad, a ser una iglesia discerniente, que pensemos de forma bíblica, que nos esforcemos a la medida que podamos a conocer la palabra de Dios, a leerla y entenderla para poder entonces tener discernimiento en la forma en la que toleramos o no toleramos ideas. Oremos. Señor, gracias por esta mañana y por el consejo de tu palabra. Ayúdanos a ser una iglesia discerniente, aún en que examinemos nuestras propias maneras de vivir delante de ti. Te ruego que mis hermanos lo hagan, que vean las ideas que ellos permiten en sus vidas aún, y las cuales siguen, hacen toma de decisiones, que no puedan tener dobles estándares en sus vidas, sino que corrijan toda idea que sea contraria a tu palabra, contraria a la sana doctrina, contraria a lo que es virtud en tu palabra, que lo entendemos en tu palabra. Ayuda a mis hermanos a crecer, ayúdanos a cada uno de nosotros a crecer en el discernimiento bíblico para no tolerar ideas nuevamente erradas, comportamientos errados dentro de nuestros hogares, en nuestras familias, en la forma de tratar a otros, con quienes conversamos, de lo que conversamos. Que no haya una duplicidad incluso, sino que hablemos la verdad en amor y que corrijamos no solo a otros, sino también a nosotros mismos las ideas erradas, buscando entonces
caminar de forma fiel a ti, motivado por la instrucción de tu palabra y por amor a Cristo, por amor a los demás.